Desde la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, compartimos el Evangelio del Día. Hola, muy buenos días, querida gente, ¿cómo les va? Qué alegría enorme estar con ustedes, compartiendo el Evangelio, la buena noticia de Jesús, en este día lunes 3 de agosto, primera semana de este mes. Y también es un gusto y un placer, nuevamente, después de unos días de descanso, compartir de vuelta este espacio de meditación, de reflexión de la palabra de Dios. Hoy leemos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, de los versículos 22 al 36. Y dice así: Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla. Mientras él despedía a la multitud, después subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó, los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Hermanos, hoy no veremos a Jesús durmiendo en la barca mientras ésta se hunde. Hoy el Evangelio no nos habla de un Jesús que con una sola palabra tranquiliza la tormenta y despierta la admiración en los discípulos. Pero la acción de hoy no deja de ser menos desconcertante, tanto para los primeros discípulos como para nosotros. Bueno, recordemos el texto de hoy, ¿no? Jesús había obligado a los discípulos a subir a la barca e ir a la otra orilla. Había despedido a todo el mundo después de haber saciado a esa gran cantidad de gente que estaba hambrienta, y él había permanecido solo en la montaña, inmerso en una profunda oración. Los discípulos, sin el maestro, avanzan con dificultades. Fue entonces cuando Jesús se acercó a la barca caminando sobre las aguas. Como corresponde a cualquier persona normal y sensata, los discípulos se asustan al ver eso. Los hombres no suelen caminar sobre el agua y por lo tanto debían estar viendo un fantasma, pero se equivocaban. No se trataba de una ilusión, sino que tenían delante suyo al mismísimo Señor, que los invitaba, como en tantas otras ocasiones, a no tener miedo y a confiar en Él para que pudieran descubrir más su fe. Esta fe se exige en primer lugar a Pedro, porque Pedro dice: «Si sos vos, Señor, mándame que vaya caminando por el agua». Y con esta respuesta Pedro mostró que la fe consiste en la obediencia a la palabra de Cristo. No dijo: «Hacé que yo camine sobre las aguas», sino él quería seguir aquello que el mismo Señor le mandaba poder hacer. Y eso le iba a ayudar a creer en la veracidad de la persona del Mesías. Sin dudas le hicieron temblar en las olas y el viento su fe, pero también eso llevó a la confesión de los otros discípulos. Ahora, con que el maestro presente había salvado a Pedro, que se hundía, y ya sentado en la barca y con el mar en calma, los discípulos se dan cuenta y le dicen: «Vos sos realmente el Hijo de Dios». El grupo de aquellos que ya eran apóstoles, pero que todavía no creen, porque vieron que las aguas jugaban bajo los pies del Señor y que en el movimiento agitado de las olas los pasos del Señor eran seguros, creyeron que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Lo confiesan así como tal. Entonces, para nosotros, cuando miramos nuestra vida, también a veces nos toca caminar por un mar embravecido.
¿Cuántas veces como Pedro nos hemos sentido que nos hundimos? Y la clave está en dejar que el Maestro tome la iniciativa, en dejar que el Maestro nos diga su palabra y en que nosotros seamos obedientes, en que nuestra fe crezca en Él. Porque cuando crece, cuando lo invitamos a nuestra vida, como los apóstoles lo invitaron a la barca, entonces todo se calma, todo empieza a tener sentido. Que la palabra de hoy nos ayude a crecer en la fe y a ponerlo a nuestro Señor en el centro de nuestra vida. Ave María Purísima. Bueno, hermanos, que pasen un lindo día y para eso les dejo la bendición de Dios en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, gente. Chao, chao. Caminaste sobre el agua, caminaste todo red, y tú quieres que yo lo haga con la fe. Y aunque la gente me comente que eso no va a suceder, yo sé que puedo al creer en tu palabra. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar con fe, pero si quito mi mirada de Él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo caminar sobre el agua, yo sé que puedo caminar con fe, pero si quito mi mirada de Él, sé que me hundiré. Sé que me hundiré. Caminaste